Tengan todo buen día. En esta ocasión vamos a trabajar con un video tutorial en el cual vamos a hacer una aplicación basándonos en una tecnología web de Java, y vamos a hacer un mantenimiento a una tabla en una base de datos MySQL. Pero para ello vamos a implementar un patrón de diseño, que es el patrón de diseño DAO. Vamos a dar inicio creando un proyecto. Le vamos a poner como nombre MVC DAO MySQL. Damos clic en Next. El Glassfish voy a utilizar el 4.1. No voy a utilizar ninguna de las tecnologías, ningún framework. Y este es mi proyecto. Que sería este de acá. Voy a cerrar estos para no confundirme. Bien. Ahora bien, sabemos nosotros de que una tecnología basado en un modelo arquitectónico, modelo vista controlador, es una aplicación distribuida que tiene separada la parte de la vista del lado del cliente, aparte la lógica del negocio, y aparte pues las transacciones que se hagan con la base de datos. Para poder definir una estructura MVC hay que diseñar esa distribución. Para ello voy a utilizar unos paquetes. Este se va a llamar modelado. Aquí van a haber algunas clases específicas. Voy a crear un paquete que se va a llamar UML, porque ya vamos a ver el patrón de diseño DAO. Ups, aquí estoy mal. Quiero ver, sería clic derecho, nuevo paquete. Voy a decir, ¿verdad? Este se va a llamar UML. Tengo el paquete modelado UML, y voy a tener un paquete que se va a llamar controlador, ¿verdad? Ahora bien, según la estructura de esta aplicación en Java, en la parte de web page yo voy a tener las vistas. En el paquete del controlador voy a tener las clases o servlets que se van a utilizar para la parte del controlador, y en modelado y UML va a estar el modelo del negocio, ¿verdad? Ahora bien, para poder trabajar con este ejemplo vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos, se llama tutorial. Y pues como es cuestión de ejemplo vamos a crear una tabla con pocos campos. La tabla se va a llamar persona, y va a tener los siguientes campos: int id, es así, id, int, primary key, vamos a poner nombres, va a ser un varchar, edad. Entonces, en base a esta tabla vamos a crear nuestro ejemplo, ¿verdad? Vemos de que ahorita la tabla ya está creada, pero no tiene ningún registro. Bien, el modelo arquitectónico MVC que vamos a trabajar, vamos a tratar de que se base en un patrón de diseño llamado DAO, que proviene de las palabras Data Access Object. Y este patrón de diseño lo que me dice es de que debo de crear una clase que represente a cada tabla de la base de datos. En este caso yo tengo una tabla en la cual voy a dar mantenimiento que se llama persona. Por ende tendría que tener dentro de UML, ¿verdad?, una clase que se va a llamar persona, ¿verdad? Es decir,
la clase esta me va a representar la tabla de la base de datos, ¿verdad? Bien, entonces si me representa los campos de la base de datos, voy a tener int id, string nombres, string apellidos, int edad, ¿verdad? Y es una clase simple. Ahora lo que tengo que hacer es agregar los dos constructores, control espacio, y aquí están los constructores, enter, constructor vacío para crear objetos vacíos. Ahora vamos a crear otro constructor que inicializa todos los atributos de la clase. Ahora necesito los métodos get y set para poder obtener y establecer los valores de los campos, ¿verdad? De esa manera tengo terminada la clase persona, que me representa a la tabla de la base de datos. Y en este video tutorial vamos a hacer un ejemplo para una tabla, pero si en este caso fueran más tablas, tendría que haber una clase con el mismo nombre de la tabla y la misma cantidad y tipo de campos, ¿verdad? Bien, voy a cerrar esta clase porque ya la terminé. Ahora bien, lo que tengo que hacer es una clase por tabla, ¿verdad? Y en la parte de modelado, pues aquí voy a meter una clasecilla que se va a llamar database, cuyo objetivo va a ser centralizar las credenciales para conexión a MySQL. En este tutorial nos vamos a centralizar mucho en enseñar cómo conectarnos. Se supone que manejamos ya las bases del lenguaje de programación Java, entonces antes tenemos que tener una previa de cómo conectarnos a MySQL. Bien, vamos a tener como ámbito privado unos campos que son el driver de conexión. También necesito la URL de conexión. Necesito una variable para el usuario. Necesito también la contraseña. Yo creo que no se me queda ninguna. Bien, ahora voy a control espacio, ¿verdad? Estoy con el NetBeans, control espacio, y me aparece lo que puedo seleccionar de esta clase. En este caso voy a insertar el constructor, pero no el vacío, sino que inicializa todos los atributos. Y eso es para ahorrarme código, porque lo que tengo que hacer es esto. Tiene que quedarme como constructor vacío, es decir, sin ningún parámetro de entrada. Y aquí van a ir algunos valores que no son inventados, sino que son las credenciales para conectarme a MySQL. Ahora bien, como todos sabemos, el driver para conectarse a MySQL, la cadena es com mysql.jdbc.driver, y la D de driver va en mayúscula. La URL pues va a ser jdbc, aquí sería mysql, pleca. En este caso sería la dirección IP del servidor donde esté corriendo el motor de base de datos MySQL. En este caso pues es la misma computadora, el servicio de MySQL está corriendo. Entonces le voy a escribir localhost, ¿verdad? Y el puerto de conexión para MySQL es 3306. Y la base de datos a la que me voy a conectar se llama tutorial, ¿verdad? Tutorial. Y en mi caso pues el usuario es root y tengo una contraseña que es 4452. Quienes utilizan el SAM, el WAMP, no tiene una contraseña el usuario root, ¿verdad? La idea de crear una aplicación segura es crear usuarios específicos por cada base de datos y utilizar esos usuarios, ¿verdad?, de conexión. Bien, ahora por cuestiones de seguridad voy a insertar solamente los getter, ¿verdad?, los métodos get, para recuperar desde afuera los valores de los campos.
¿verdad? No necesito establecer un valor al driver, un valor a la URL desde afuera, porque no es seguro. Entonces la clase quedaría de esta manera. Serían estos campos, ¿verdad? Y el constructor pues inicializa los atributos con las credenciales para conexión, y pues desde afuera voy a poder obtener el driver, URL, usuario y contraseña. Bien, esta sería la clase que me va a servir para centralizar las credenciales de conexión a MySQL. Ahora bien, el patrón de diseño DAO establece de que debo de tener una clase que represente cada tabla, ¿verdad? Aparte de ello, necesito también tener una clase que se va a llamar, en este caso, DAO persona, ¿ya? Que lo que va a hacer esta clase DAO persona es el Data Access Object de la clase persona. En pocas palabras, esta clase más adelante va a representar el objeto de acceso a datos de la clase persona. Entonces el patrón de diseño DAO me dice de que debo de tener una clase que representa cada tabla y una clase que me va a hacer las transacciones a la base de datos de esa tabla. Si son 5 tablas las que tengo en mi base de datos, voy a tener 5 clases que representen a las tablas, más 5 clases, una por cada clase que representa la tabla, que va a realizar las operaciones de insertar, modificar, eliminar, etcétera, hacia la tabla definida. En este caso, DAO persona, ¿verdad?, es la que va a hacer las transacciones para la tabla persona de la base de datos. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en DAO persona? Bueno, tendría que hacer algunas operaciones como insertar, modificar, eliminar, etcétera, pero todas las clases DAO van a tener los mismos métodos: insertar, modificar, eliminar, filtrar, etcétera. Entonces, para poder hacer eso, lo puedo hacer tal y como estoy en este momento en esta clase, de una sola vez definir un método de insertar, modificar, eliminar, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a hacer uso de una herramienta que se llama interfaz, y esta interfaz le vamos a poner operaciones. La interfaz es un archivo de texto, ¿verdad?, así como una clase, ¿verdad?, pero que en esta clase solo van definiciones de métodos, es decir, no hay cuerpo de métodos. Veamos cómo se hace una interfaz. Bueno, se supone de que la interfaz la voy a heredar a todas las clases DAO. Eso implica de que aquí tengo que definir los métodos que van a tener todas las clases DAO. Por ejemplo, public string insertar, ¿verdad? ¿Cuál otra? Public string eliminar, public string sería insertar, eliminar, modificar, y public string consultar, que va a ser la que se va a jalar todos los datos de la base de datos. Ahora bien, yo tendría que implementar la interfaz en esta clase, pero vamos a hacer un análisis. Insertar va a necesitar de un parámetro, que si yo le dejo que el parámetro va a ser un objeto tipo persona, esto me daría un error. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, creo una DAO que sería DAO alumno, por ejemplo, o DAO empleado, entonces el parámetro de entrada tiene que ser un objeto tipo persona. Entonces, para evitar ese problema, yo voy a decir que el parámetro de entrada va a ser un objeto, ¿verdad? Y lo mismo sería para eliminar, modificar. Ahora, para consultar no necesito parámetros, pero el resultado no va a ser un tipo de string, sino que tendría que ser un tipo de toList con una estructura que no sabemos todavía, ¿verdad? Ahora, este error que me da es porque no he importado la clase JavaUtilList. La importamos y se acaba el error.
Ahora bien, vamos a crear otro método que es el que me va a servir para hacer filtros de búsqueda. Vamos a poner filtrar, pero filtrar si necesito ciertos parámetros, por ejemplo string, el campo por el cual voy a hacer una búsqueda, y el criterio de búsqueda, ¿verdad? Ahora, esto es una interfaz. Dijimos que la interfaz es un documento en el cual solamente hay definiciones de métodos, no hay cuerpo, es decir, no puedo hacer esto porque me da error. El objetivo de las interfaces es estandarizar el comportamiento de los objetos, en este caso de los objetos tipo DAO, porque cuando yo vengo acá e implemento una interfaz que sería operaciones, lo primero que me indica mi IDE es de que debo implementar todos los métodos abstractos, y cuando los implemento pues me genera todo este código, ¿verdad? Que ya vamos a ir haciendo uno por uno, el cual pues sería la sobreescritura del método insertar que he implementado de la interfaz operaciones. Ahora bien, este código que viene acá lo borro porque viene por defecto. Por el momento me está dando este error porque se supone que este insertar va a retornar un valor string y no he puesto la sentencia return, entonces por eso está dando error, no es que esté mal. Ahora vamos a comenzar a realizar el código para la clase dado persona, en este caso para el método insertar. Hay que tener en cuenta de que para hacer una buena aplicación pues no voy a comenzar primero a diseñar la parte gráfica, sino que la parte gráfica lo voy a dejar por último. Así que en este momento lo que voy a trabajar sería desde lo más profundo, que sería la parte de las clases. Ahora bien, para poder trabajar con esta clase, como recordémonos que tenemos que trabajar con MySQL, voy a importar la clase java.sql, ¿verdad? Y voy a importar todo una sola vez. Necesito también import, bueno, la útil, pero útil aquí arriba está, pero no quiero solo list, sino que quiero todo. ¿Qué otra cosa? Quiero ver java útil, SQL. Bueno, en esta clase DAO persona se supone que el objetivo de esta clase DAO persona es hacer las transacciones de la tabla persona, por tanto necesito un objeto tipo persona, y esa clase persona está en otro paquete que sería el paquete UML, entonces tengo que importar UML punto y la clase persona, ¿verdad? Ahora bien, esos serían los import, y a nivel de declaración de campos de la clase DAO persona necesito asociarme con la clase database, ¿verdad? Para tener las credenciales de acceso a la base de datos. Sería database db, le voy a llamar al objeto, igual a new database. Bien, continuamos. El primer método que voy a desarrollar es el método insertar. El método insertar, pues lo primero que voy a hacer es hacer un casting, porque el objeto que viene como parámetro es un objeto tipo objeto, valga la redundancia. Entonces lo que debo hacer es traducir ese objeto a un tipo de objeto tipo persona. Sería, voy a crear un objeto persona p, va a ser igual. Aquí si pongo new estoy cometiendo un gran error, porque estaría declarando como nuevo el objeto que viene como parámetro, y se supone que este parámetro que viene ya trae datos, entonces no puede ser nuevo, sino lo que hago es decir de que voy a traducirlo a persona el objeto, ¿verdad? O sea que el objeto, que en realidad es una clase compleja, viene como parámetro, pero lo traduzco a una estructura tipo persona y lo guardo en un objeto que se llama p de tipo persona. Entonces de aquí en adelante voy a utilizar el objeto p. Bien, ahora para conectarme a MySQL necesito unas variables, una tipo conexión, necesito también una variable prepare statement que voy a llamar pst, necesito una variable string que va a ser SQL, que es para tener la sentencia, ¿verdad? La sentencia SQL,
y una variable string que me va a retornar la respuesta, ¿verdad? Ahora bien, la sentencia SQL, ¿cómo sería? Recordémonos de que tenemos que hacer una sentencia para insertar registros. Necesito una sentencia para insertar registros a esta tabla. La sentencia en MySQL sería insert into persona values y serían los valores separados por coma. Por ejemplo, entero, que sería varchar para nombres, varchar para apellidos, y el otro sería edad, que sería otro valor numérico, ¿verdad? Entonces, esta es la sentencia que yo necesito declarar acá, solo que vamos a utilizar sentencias preparadas. Entonces, esto de acá, si nos fijamos en la base de datos, son ¿cuántos campos son? Son select asterisco from, aquí está 1, 2, 3, 4. Entonces no me importa los tipos de datos, solo sé que son 4 y pongo 4 interrogantes, ¿verdad? Esto es una de las ventajas de trabajar con sentencias preparadas. La sentencia SQL nosotros la definimos como incógnita, los valores van como incógnitos, después lo seteamos, el objetivo es evitar inyecciones SQL en tiempo de ejecución, ¿verdad? Son 4 campos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien, estamos bien. Ahora, voy a conectarme a la base de datos, ¿verdad? Tengo que cargar el driver, tengo que conectarme y ejecutar la consulta, pero para ello lo voy a hacer todo dentro de una estructura de control try catch. Lo primero que voy a hacer es cargar mi driver, en pocas palabras el conector, ¿verdad? El driver sería. Entonces el driver está dentro de la clase database, pero tengo un objeto tipo que se llama db y que obtengo el driver. De esta manera he cargado mi driver conector. Ahora necesito establecer una conexión. Lo guardo en la variable con, que es de tipo connection, y llamo al driver manager y al método getConnection, ¿verdad? Solo que el getConnection, para que yo me conecte, necesito 3 parámetros, que sería URL, usuario y contraseña, y eso está en db.getURL, db.getUsuario y db.getContraseña, ¿verdad? Entonces esta sería una sola línea, ¿verdad? Entonces cuando se ejecute esta línea 30, pues he establecido mi canal de conexión entre mi aplicación y MySQL. Cabe mencionar de que lo que estamos haciendo, ¿verdad?, es en JSP, ¿verdad? Pero ahorita estamos haciendo las clases. Ahorita no estamos haciendo código JSP, sino meramente código Java, que es el que me va a servir. Estas clases me van a servir para poder trabajar desde las vistas. Bien, ahora después, siempre dentro del try, necesito preparar mi consulta. Entonces, a través de la variable pst, yo digo de que voy a guardar. Lo que voy a hacer en este momento es conectarme al servidor y voy a prepare, ahí está, prepara este, y le mando una SQL. Es como un mensaje previo que se da a la base de datos, ¿verdad? Y le mando la consulta y le digo a la base de datos de que le voy a enviar un insert con 4 parámetros, ¿verdad? Entonces cuando haga la transacción o la ejecución de la consulta, la base de datos ya está sabedora de cuál va a ser la transacción que voy a realizar. Pero ahora necesito establecer estos valores de estas incógnitas, ¿verdad? Eso se hace con consultas preparadas. Ahora lo voy a hacer. pst. Para la primera interrogante voy a setear un entero, setInt, que sería este de acá. Sería el valor que tendría que ir para el ID de persona. Entonces en la posición 1, ¿qué va a ir? Bueno, va a ir lo que capturé aquí arriba, p, ¿verdad? p.getID, ¿verdad? Ahora en la segunda interrogante, que sería esta,
sería para nombres. Entonces, nombres de varchar pst.setString, ¿verdad? Sería para la posición 2. ¿Y qué voy a poner en la posición 2? Voy a poner p.getNombres. Se supone que el objeto p está cargado de datos, porque acá arriba declaré el objeto tipo persona, pero es el valor que traía, bueno, el contenido de p va a ser todo el contenido que traía la variable objeto, obj. Bien, en la tercera interrogante, que sería para apellidos, que también es varchar, entonces vamos a poner un varchar pst.set, aquí no sería varchar, ¿verdad? No, que sería setString, sería la posición 3, y le voy a poner el valor de apellidos, y creo que falta uno, pst.setInt, porque es edad. En el cuarto interrogante voy a poner p.getEdad, y ahí estamos, ¿verdad? Con eso ya definí los valores que van a ir en estas interrogantes, y pues lo único que me resta hacer en este momento es ejecutar ya la consulta, ¿verdad? Voy a declarar una variable int filas para ver cuántas filas son cuando se hace una inserción. Pues en realidad es solamente un registro, pero vamos a dar un resultado que va a ser entero, y ese resultado entero se da a través de la ejecución de pst.executeUpdate, ¿verdad? El método executeUpdate de la clase preparaStatement lo que hace es ejecutar la consulta antes definida. La SQL está acá, y yo la preparé con mi base de datos, y después le seté estos valores, ¿verdad? Entonces la base de datos está sabedora de la sentencia que voy a utilizar, y luego ejecuto esa sentencia. Ahora bien, cabe mencionar de que en Java puedo utilizar diferentes ejecuciones. Está el executeUpdate, está el execute y executeQuery. Lo que vamos a trabajar en esta ocasión para hacer inserciones, modificaciones y eliminaciones, voy a utilizar executeUpdate, porque hay una actualización en la tabla de la base de datos. Si hago un registro nuevo, hay una actualización. Si hago una eliminación por igual que una modificación. En este caso estoy con insertar, por tanto voy a utilizar executeUpdate. Solamente cuando haga una ejecución de una consulta select, voy a utilizar executeQuery, ¿verdad? Ahora bien, una vez ejecutada la consulta, necesito yo cerrar mi conexión para que no queden conexiones abiertas, ¿verdad? Ahora el catch, como estoy trabajando dentro del try con algo que no cubre solo la clase exception, por ejemplo, cuando estoy cargando el driver y cuando establezco una conexión, hay dos tipos de excepciones. Entonces el asistente me dice de que tengo que reemplazar por multicatch, que sería SQL exception por si da un error de conexión a la base de datos, y un class no found exception por si no puedo cargar el driver, ¿verdad? Ahora bien, respuesta, bueno, me faltó quizás definir la variable respuesta, que sería acá. Respuesta va a ser igual a se registraron filos. Si fue uno, va a decir se registraron un nuevo elemento, y esa va a ser la respuesta de la función insertar, ¿verdad? Ahora bien, al final return respuesta, ¿verdad? Y he terminado yo mi función insertar, ¿verdad? Ahora bien, voy a hacer la función modificar, y el código va a ser exactamente similar. Lo único que va a cambiar va a ser la sentencia SQL, y siempre va a ser executeUpdate. Por tanto, para que evitar la fatiga, vamos a copiar el código. Me voy a la función, eliminé el código que viene por defecto, ¿verdad? Y modificar, voy a pegar el código, solo que en vez de insert va a ser otra la sentencia, va a ser update persona set nombres, quiero ver nombres en plural, nombres,
igual a un valor, apellidos igual a un valor, coma, edad igual a un valor, donde ID igual a un valor. Bien, esta sería una sentencia preparada. Voy a actualizar la tabla persona y voy a establecer en el campo nombres este valor, en apellidos este valor, en edad este valor, donde el ID, que es la llave primaria de esa tabla, tenga este valor. Bien, ahora lo único que voy a hacer de cambios es al momento de setear, porque el primer elemento es para nombres, porque es la primera interrogante que aparece de izquierda a derecha. Entonces esta, que es el ID, en realidad la corto de acá y la paso al final, porque el ID aparece como último. Entonces este interrogante sería el 1, 2, 3, 4. Entonces ID va a ser interrogante 4. Entonces, este va a ser interrogante 4, ¿verdad? El primer interrogante, ¿cuál es? Nombres. Nombres es el primer interrogante, el apellido va a ser el segundo y edad va a ser el tercero, ¿ya? Y el cuarto sería ID. En este orden aparecen en la sentencia para el valor para nombre, valor para apellidos, para edad y para ID, contándolo de izquierda a derecha. Bien, y de esa manera pues he terminado mi función modificar, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la de eliminar, que sería prácticamente lo mismo, pero incluso sería más corta, porque para hacer una eliminación yo me voy a basar en la llave primaria de una tabla. Voy a copiar el contenido de la función insertar, ¿verdad? Voy a copiar el contenido desde acá, lo voy a copiar hasta respuesta. Bueno, antes el mensaje aquí tendría que variar. Aquí sería se modificaron, ¿verdad? Bien, regreso a eliminar, voy a pegar lo que había copiado. En eliminar, la sentencia para eliminar es delete from persona, donde ID igual a valor. Ahora solamente tengo un símbolo de interrogación, por tanto no tengo que setear todo, solamente el primero, que sería el ID, ¿verdad? Entonces aquí voy a decir se eliminaron, guardo los cambios y pues ya tengo terminada mi método eliminar de la clase DAO persona. Quiero delete from persona where ID igual a valor. Se eliminaron. ¿Qué sería? En la de modificar tendría que decir insertar, eliminar. Se modificaron tantos elementos, ¿verdad? Ahora bien, me faltan dos métodos, que sería consultar y filtrar. Para este video solamente voy a hacer el de consultar, y pues como desafío le va a quedar hacer el de filtrar. Bien, voy a borrar el código que viene por defecto en la sobreescritura de este método consultar, y vamos a hacer el siguiente código. Bien, como este código retorna una lista, ¿verdad? Pero esta lista debe tener una estructura, va a ser una estructura tipo persona, ¿verdad? Ese va a ser el valor de retorno. Entonces, si ese va a ser el valor de retorno del método consultar, yo necesito una variable list, que va a tener la estructura de persona, y se va a llamar datos, que va a ser la respuesta. Y esto igual a new array list. New array list. Bien, ¿qué más necesito? Quiero ver, igual necesito una variable de conexión. ¿Qué más necesito? Un prepare statement. Prepare statement, pst le voy a llamar. Ahora, hay una gran diferencia entre insertar, modificar, eliminar y este método que voy a realizar. Los anteriores pues no necesito recuperar nada, solamente mando hacia la base de datos.
mientras que consultar va a recuperar. Entonces necesito una variable tipo resultSet, ¿verdad? Y bueno, se va a llamar rs la variable. Ahora voy a no, necesito también una variable tipo string que va a ser la SQL. Y esa SQL es sencilla, sería select asterisco from persona, ¿verdad? Que va a seleccionar todo de la tabla. Ahora, después de ello, tendría que empezar ya a conectarme a la base de datos y traerme esos registros. Primero voy a cargar mi driver. Class for name sería db.getDriver. Ya cargué mi controlador. Ahora me voy a conectar a través de mi variable conexión y llamo al driver manager y obtengo la conexión. Get connection, pero get connection dijimos de que tenía 3 parámetros, que sería una URL, un usuario y una contraseña. Ahí está. Bien, ese sería el establecimiento de la conexión. Ahora pues simple y sencillamente vamos a preparar la sentencia. pst va a ser igual a prepare statement y le mando una SQL, que es la variable donde he declarado mi sentencia. No, aquí sería con, porque es un método de la variable con, de la clase connection. Quiero hacer de nuevo con punto prepare, ahí está, prepare statement, mando el SQL y ahí estamos. Bien, ahora necesito ejecutar la consulta y guardar los resultados en mi variable tipo resultSet. Entonces rs va a ser igual, ¿verdad?, al pst.execute query, ¿verdad? Dijimos la diferencia entre execute query y execute update hace rato, ¿verdad?, en el video. Bueno, después de esto se supone de que en la variable rs yo tengo la consulta, o sea, todo el contenido de la tabla de la base de datos lo tengo guardado en la variable resultSet, que sería la variable rs. Ahora tengo que hacer un recorrido en este resultSet y llenar mi variable datos, que es una lista, que es la que devuelve mi método consultar, ¿verdad?, que es con la que voy a cargar una tablita en HTML allá en la vista del JSP. Ahora, para hacer ese recorrido lo voy a hacer a través de un bucle while. Yo digo, mientras el resultSet tenga siguientes valores, ¿verdad?, hacía un recorrido por todo el resultSet. Y lo que voy a hacer es, a la variable datos voy a agregar un nuevo elemento, ¿verdad? ¿Qué elemento le voy a agregar? Bueno, esta variable datos es una lista con estructura de persona, es decir, si nosotros visualizamos un array, cada casilla del array va a ser un objeto tipo persona, ¿verdad? Entonces acá voy a utilizar, lo que voy a hacer es agregar un objeto tipo persona, ¿verdad? Y ahora sí voy a utilizar el constructor que inicializa todos los atributos, porque si no tendría que ponerle set a cada elemento. Ahora por ID lo que voy a hacer es del resultSet, ya voy a obtener un entero, ¿verdad? Sería getInt, y el campo de la tabla se llama ID, ¿verdad? De esa manera recupero del resultSet ese elemento y lo pongo para carnet. Ahora luego a la parte de ID están nombres. Entonces del resultSet getString obtengo un string y el campo de la tabla de la base de datos se llama nombres. Ahora para este otro parámetro sería rs getString y el campo de la tabla se llama apellidos, ¿verdad? Y por último voy a recuperar del resultSet un entero, ¿verdad? Y el campo de la tabla se llama edad, si no me equivoco, quiero ver si edad, que es entero. Bien, de esa manera, mientras hayan elementos
dentro del result set, o sea, la consulta, digamos, si la consulta o en la tabla hayan 100 registros, esta consulta me va a devolver los 100 registros, entonces este bucle lo va a hacer 100 veces. Ya, y 100 veces a datos va a agregar un nuevo elemento que sería un objeto tipo persona con estos parámetros. Recupero del result set el ID, el nombre, el apellido y la edad, ¿verdad? Y se crea el objeto. En pocas palabras, estoy haciendo un array y cada elemento de ese array va a tener un objeto tipo persona, ¿verdad? Con los datos que vengan de la base de datos. Bien, después de hacer esto, se supone que no tengo más que hacer, entonces con punto close cierro la conexión, ¿verdad? Y igual estoy trabajando con consultas SQL y estoy cargando el driver acá. Entonces la excepción pues tiene que ser varios tipos de excepción. Entonces acá el asistente de NetBeans me dice de que debo hacer un multicatch, ¿verdad? Y lo dejo hasta ahí por cualquier cosa. Ahora, ¿qué es lo que tengo que retornar? Datos, ¿verdad? Porque datos es una variable de tipo list, ¿verdad? Que es lo que retorna el método consultar. Bien, entonces he terminado acá mi método consultar. En pocas palabras, bueno, lo único que queda como desafío para quien esté viendo este video es hacer el método filtrar. El método filtrar se basa en este. Lo que va a hacer es copiar hasta acá y lo va a pegar en vez de esto, ¿verdad? Y los únicos cambios que va a realizar son la consulta SQL, ¿verdad? Porque aquí vienen unos parámetros que serían el campo y el criterio. Entonces acuérdense que para hacer un filtro sería select asterisco from persona where campo like entre comillas simples y símbolos de porcentaje, en medio iría criterio, y de esa manera pues tenemos el método filtrar. Bien, hasta este momento hemos creado la parte de modelado y UML, o sea, todo el modelo de negocio para una aplicación basada en MVC, ¿verdad? Basándose también en un patrón de diseño DAO. Ahora bien, me falta todavía mucho por hacer. Necesito trabajar con el controlador y la vista. Voy a empezar primero con la vista para tener una idea de cómo va a trabajar el controlador, porque recordemos de que el controlador es el intermediario, es quien recibe las solicitudes del cliente y quien hace las transacciones a la base de datos. De la base de datos vienen los datos, llegan al servlet y el servlet es quien retorna a través del protocolo HTTP hacia la vista. Entonces vamos a crear una JSP y lo hacemos acá dentro de web page y le vamos a llamar vista persona, ¿verdad? Vista persona, damos clic en finish, ¿verdad? Y esta sería una simple página JSP, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Necesito crear un formulario por el cual voy a meter registros hacia la base de datos, ¿verdad? Y ese formulario pues va a ser básicamente HTML. Pero aquí de este lado de la vista voy a utilizar variables tipo list, ¿verdad? Porque tengo que recuperar lo que llame la consulta. Y ¿qué más? Tengo que llamar a la clase DAO. Por tanto vamos a poner una directiva de página. Ahora sería esta. Y lo que vamos a hacer es, primero vamos a importar el paquete que se llama modelado punto DAO persona. A DAO persona vamos a importar. Vamos a importar también una directiva de página y vamos a importar el java.util asterisco, vamos a poner, para que ahí se venga el array list. Y necesito un objeto tipo alumno, si no me equivoco. Bueno, voy a poner una directiva de página donde voy a importar uml.persona, pero alumno digo, persona. Bien, yo creo que con eso ya
porque util contiene list y array list. Bien, vamos a ponerle como título vista persona. Bien, dentro del cuerpo voy a hacer un formulario. Ya. Ese formulario pues vamos a tratar de que sea lo más básico posible. No me interesa mucho la parte de visualización. El nombre de este formulario va a ser form persona, ¿verdad? El método de este formulario va a ser el post, y aquí hay algo importante que es el action. Ese action sería hacia dónde van dirigidos estos datos, los datos que va a arrojar el formulario, es decir, los campos que el usuario llene de este formulario, hacia dónde van. Pues van a ir a algo que se llama serp persona. ¿Qué es ser persona? Bueno, ser persona va a ser un servlet que lo vamos a poner en el paquete de controlador. Vamos a crearlo ahorita, clic derecho, nuevo servlet, ¿verdad? Si no, lo buscan aquí en otros y en el filtro escriben servlet y les va a aparecer. Sería un servlet. Este le vamos a poner como nombre servlet, ¿verdad? Serv persona. Damos clic en next y hay que darle chequecito a esto, add information to deployment descriptor. No se le olvide el chequecito acá y damos en finish. De esa manera tenemos un servlet que más adelante lo vamos a codificar. Ahorita solo me interesa para saber hacia dónde van los datos de este formulario, ¿verdad? Bien, vamos a hacer entonces los campos necesarios para ingresar los datos a la tabla. Sería ID de persona y insertamos un input. Mi input va a ser type text, el nombre va a ser txt id, solo eso. Damos un salto de línea y para que no me cueste vamos a copiar y pegar. Bueno, de inicio a fin. Aquí sería, después del ID de persona serían nombres, solo que este se va a llamar txt nombres. Luego sería segunda tabla de la base de datos, apellidos, solo que esta caja de texto se va a llamar txt apellidos. Luego seguía la edad va a ser igual a input type text name, el nombre va a ser txt edad. Ahora vamos a poner unos botones que serían input type, en este caso vamos a hacer submit, name se va a llamar btn, insertar, el valor va a ser insertar, sería el texto que aparece como label. Insertar, modificar y eliminar. Este se va a llamar btn modificar y este se va a llamar btn eliminar. Bien, esto sería, esto sería el simple formulario, ¿verdad? Simple formulario. Vamos a ver cómo se mira. ¿Dónde estoy? Aquí. Run file. Bueno, la primera vez que demos clic en Run file tendría que levantarse el Glassfish. Depende de las características de su computadora, pues así va a ser lo que se va a tardar. Ahora bien, a mí no me lanza de una sola vez esto. No sé qué error tengo, quizás porque estoy en Linux.
pero la dirección es esta. El servidor ya está corriendo. Vengo, lo pego, damos clic y ahí está. Y se me olvidó ponerle submit. Quiero ver en qué me equivoqué. Input type submit. Y me aparecen los botones así. Input type text, estos son textos. ¿Quién faltó? La comilla. ¿Sí? Ahí está. Bueno, este sería el formulario para poder insertar registros a la tabla de la base de datos. Ahora lo que falta es poderla visualizar. Para visualizarla, pues lo vamos a hacer a través de una tabla. Entonces vamos a crear una tabla, ¿verdad? Y esa tabla va a tener un píxel de borde. Ahora lo que necesito es primero poner los encabezados, ¿verdad? Los encabezados pues va a ser un TR, y entre un TR van los TD, ¿verdad? ¿Cuántos encabezados son? Según la base de datos son 1, 2, 3, 4. Serían 4, entonces serían 1, 2, 3, 4. Que sería ID, nombres, apellidos y edad. Estaba border un píxel, no sé por qué no se mira. Quiero ver border como la propiedad. Table border igual 1px. Quiero ver por qué así tiene que ser. TD. Veamos. Ahí está. Bien, estos serían los encabezados para la tabla donde vamos a visualizar los datos. Ahora lo que necesito es poner el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo sería esto. Vamos a acá. Voy a insertar un registro solamente de prueba. Sería 1, vamos a poner el famoso Juan Pérez. Él tiene 29 años. Ahí está, ¿verdad? Ahora seleccionamos. Ahí está. Este sería el cuerpo, la cantidad de registros. Y eso hay que mostrarlos dentro de una cuadrícula, ¿verdad? Entonces vamos a diseñar esa cuadrícula acá, que en realidad serían, si no me equivoco, otro TR, que es la columna, si no me equivoco. No, sería la fila, pero aquí van a haber varias, serían varias filas, y dentro de cada fila tendría que haber columnas. Bien, en esta parte de acá yo voy a hacer lo siguiente. Sería acá, sí, porque esta fila se va a repetir varias veces. Vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a escribir código Java. ¿Verdad? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Necesito una variable tipo DAO alumnos y una variable datos para hacer la consulta y mostrar los datos aquí en esta cuadrícula. Entonces me voy a ir acá entre el head y el body, voy a crear código Java, ¿verdad? Y lo primero que voy a hacer es lo siguiente. DAO persona, voy a poner DAO, sería igual new DAO persona, ¿verdad? Y necesito también una lista con la estructura de persona que se va a llamar datos, ¿verdad? Que va a ser igual a new array list, pero array list de ese tipo
se va. Quiero ver si no me da problema. Uy, este error, ¿en qué está? Veamos. Este error me lo está dando esto. Guardo los cambios. Ahí está. Vamos a tratar de hacerlo acá. Bien, vamos a tratar de solventar. Vamos a tratar de solventar este error. Porque al parecer no me está. al usar el new me da ese problema, porque si lo quito pues automáticamente se va el error. Ya voy a visualizar, quiero ver si es la importación está bien. Útil array list y el list están acá. Tengo UML persona. Voy a tener la directiva de página que trae por defecto. .type. Bueno, esta cosa está loca. Voy a reiniciar el NetBeans. Para mientras voy a hacer una pausa en el video, voy a reiniciar el NetBeans. No sé si hay algún problema en el Glassfish. Y continuamos.